Bueno, y por suerte me deslizo a la conversación con mi amigo Santiago Kovadlov después de escuchar a Federico Mouján, de hablar de música, de hablar del violín. Y de paso aprovecho para avisarle a Santiago, por si no lo sabe, y porque yo me lo omití, y sé que él lo quiere mucho, que hoy es el cumpleaños de Federico, y a mí se me pasó. Así que, mirá qué día para encontrarnos en Café La República, querido Santiago. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Exactamente, él te dijo, hoy cumplo 38 Sí, años. pero Sí, ¿sabés yo qué me lo pasa? sabía, yo Sí. lo sabía, naturalmente, que hoy era su cumpleaños. Me enteré gracias a que en el espacio que compartimos con Ana Victoria Chávez y él, que es Sí. el de nuestro trío musical y poético, Claro. Ana recordó el cumpleaños de él. Y ¿Sabés qué efectivamente, ¿Sabés qué me pasó, Santiago? Estaba tan compenetrado sí, en la temática, tenía unas ganas, y además estoy mirando el reloj, ¿viste? Porque son las dos cosas. Claro, Quería hablar media hora más con Federico. Sí, Y cuando vale no, la pena escucharlo. Claro, bueno, Vale vos la le pena vas a transmitir escucharlo. mi feliz cumpleaños. Pero creo que él te está escuchando en este momento también Bueno. y se lo vamos a hacer saber de todas maneras. Pero efectivamente, y mirá, comenzando, digamos, esta tertulia nuestra de hoy en este programa, vale la pena retomar algo que dijo Federico y que atañe, yo creo, a lo que planteaste en el editorial y a aquello que Ariel Korenberg llevó adelante en el diálogo que estuvo con vos. Dijo en un momento, Federico, algo fantástico. Dijo que él consideraba que el arte es una incomodidad que lleva a progresar. Y me pareció una caracterización muy buena de algo que trasciende el campo del arte. Es decir, si uno se instala en aquello que hace, sin un nivel de exigencia, sin un desvelo que le permita expresar la sed de un paso más adelante en aquello que ya se sabe para volver a definirlo, para volver a convertirlo en tarea, fatalmente uno se anquilosa, se empantana y del modo más sorprendente quizá para muchos, renuncia a lo que hace al hacerlo sin esa ambición de progreso. Esto que planteó tan espléndidamente Federico, me parece que tiene mucho que ver con lo que atravesó el dramático editorial que pudiste leer hoy, que compusiste para la audición de hoy, ¿no? Cuando te preguntas qué discutimos en la Argentina de hoy. Estamos instalados, el oficialismo está instalado en un saber que no admite discusión, perfeccionamiento, abordaje crítico. El oficialismo, decías vos con razón, solo ha destruido la posibilidad de una nación organizada, precisamente en la medida en que la batalla de las ideas, recordabas vos, está ausente, es decir, que el anhelo de perfeccionamiento y la voluntad de debatir en pos de una Argentina mejor se ausenta atrás de una retórica oficialista, ¿no?, que pone de manifiesto la ausencia de un sueño de nación que se convierte, por ser ausencia, en pesadilla, ¿no? Claro. No hablan, lo que hacen nos está conduciendo, decías vos, directamente al precipicio. Y esta inmovilidad, esta ineptitud para buscar ese desvelo del que hablaba Federico en relación a la música, esa ineptitud para hacer de la conciencia crítica un recurso de desarrollo, lo retomó y me emocionó mucho escucharlo Ariel Korenberg, ¿no?, cuando dice que habitar este país es una tragedia, ¿no?, una tragedia económica, porque se desprecia la macroeconomía y solo se atiende a la autocracia, es decir, a las demandas de una coyuntura que aspira a un poder sin sustancia de desarrollo. Este tema, ¿no?, el de un sistema federal feudal, como lo planteaba él, el de un corporativismo que vigente del año 43 no hace más que repetir su ineptitud, es decir, sin incomodidad consigo mismo, en los términos de Federico, ¿no?, sí, pone de manifiesto, y vos creo que lo marcabas también, que
es indispensable hacer cambios institucionales profundos, porque de lo contrario, al empantanarse en la repetición, la Argentina se hunde en la desgracia, esa desgracia que mencionaba Centro Editorial. Bueno, todo esto surgió y se disparó en mí a partir de esa frase de Federico: el arte es una incomodidad que lleva a progresar. Qué interesante, Santiago. Sí, me parece que haces muy bien en trazar este hilo, ¿no? Este hilo que empieza con un drama. Sí. Podríamos decir que así comienza, tanto en las reflexiones que yo traté de hilvanar, sí, como después los datos duros y el interesantísimo análisis de Korenberg, y desemboca finalmente en un joven de 38 años que dice esto sobre el arte, ¿no? Y nos da cierta esperanza, nos aferramos a eso, porque si no, bueno, nuestro horizonte es solo oscuridad, ¿no? Sabes que compartí yo con él y con Ana Chávez en el trío que integramos juntos cuando hicimos la travesía y que vos tuviste oportunidad de ver, compartí con ellos una convicción muy, muy profunda en mí, y es esta, ¿no? Un artista no lo es a toda hora, un artista lo es en ciertos momentos y en virtud de las muchas horas que se dedica a preparar la posibilidad de ponerse de manifiesto como tal, ¿no es cierto? Una vocación no se pone de manifiesto, como digo, en todo momento. Hay momentos en los cuales ella orienta nuestra vida y quizá vivimos precisamente para que nuestra vocación rija nuestra vida. Y me preguntaba a la luz de eso, ¿no?, si la política en la Argentina tiene vocación republicana, que es una pregunta que vos te planteaste también en tu editorial. ¿Qué discutimos hoy en la Argentina? ¿Qué discutimos? ¿Estamos discutiendo lo que el país requiere o solo lo que demanda el poder? Y esto justamente me llevaba a recordar que el domingo pasado nos acercamos a la historia, a su significado como disciplina, a su riqueza como experiencia, a su complejidad en suma. Y hoy, en este penúltimo domingo de Haciendo Pie antes del retorno en marzo, después de las vacaciones de febrero, aquí en la 1110, me parece interesante proponerte, por lo que tiene de desafiante, ¿no?, que reflexionemos acerca de las derivaciones de una pregunta que tiene muchísimo que ver con el tema del desarrollo y que creo que los dos consideraremos primordial. Es esta, Jorge. Sí. ¿Qué es la filosofía y qué persigue su enseñanza en la escuela secundaria? Esta pregunta, que aparentemente tiene que ver con una disciplina, va mucho más allá de una materia, tiene que ver con un posicionamiento subjetivo ante la posibilidad de aprender. Y quiero planteártela porque lo que advierto, y creo que lo advertimos buena parte de la ciudadanía que estamos atentas a lo que ocurre en el país, que lo que desencadenó mi pregunta fue el haber advertido que en las escuelas secundarias la ideologización de la enseñanza va apoderándose más y más de la transmisión docente e impidiendo que el pensamiento crítico prospere con libertad. Este desvelo, esta inquietud, creo que merece tu consideración también, ¿verdad? Claro, estaba preguntándome, vos lo asociás y decís la filosofía y la enseñanza, ¿no? Y me gustaría, sí, preguntarte o repreguntarte, ¿por qué sería la filosofía? Porque yo concuerdo con vos y tengo incluso recuerdos de mi propia formación en la secundaria, sobre todo, de que filosofía, como otras materias, estaban consideradas materias secundarias, valga la redundancia, periféricas, ¿no? Claro. Periféricas, bueno, que uno tenía que pasar. Viene filosofía, algunos
se enganchaban más o nos enganchábamos más, pero en general eran, no diría que estaba a la altura de actividades prácticas, pero por ahí anda, por ahí cantaba Garay, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Así es, así es. Bueno, eso, ante todo, lo que decís remite a una cuestión básica, ¿no? Que otra vez nos muestra lo que es un intérprete, en este caso no un violinista, sino un maestro. El maestro es el que tiene a su cargo despertar en sus alumnos la curiosidad, el interés y la emoción de lo que transmite. El maestro es el que decide el lugar que habrá de ocupar, en este caso la filosofía, en la transmisión que haga a sus alumnos. ¿Y qué queremos decir con filosofía? Cuando hablamos de filosofía, me parece a mí, estamos remitiendo a la necesidad de aprender a preguntar, a las inquietudes que están vinculadas al hecho de que seamos seres temporales, al problema de la identidad, a la cuestión fundamental de la relación que guarda la palabra con la realidad, a todo aquello que en un adolescente de cuarto o quinto año de secundario, que son los años donde se enseña filosofía, puede permitirle a ese adolescente que está atravesando una etapa, yo diría, de gran convulsión emocional, donde el significado de su propia identidad, el anhelo de saber qué futuro le aguarda y hacia dónde dirigir su esfuerzo, encuentran en una disciplina como la filosofía la oportunidad de meditar sobre la libertad, el proyecto y la posibilidad de elegir como rasgos distintivos de nuestra especie. Esto es lo mínimo que puede decirse de la filosofía, que no es una especialidad que brinda un saber a la manera de la ciencia o a lo que normalmente se le atribuye una opinión. Es una tentativa de cuestionar, de incomodar, como dijo justamente Federico, allí, de inscribirse allí en el terreno donde el sentido común aspira a tener toda la razón. Claro. Escuchándote, Santiago, lo hemos hablado alguna vez, me preguntaría si filosofía no debería ser una materia. Ya llamarlo materia me parece un poco descalificador, ¿no? Si no debería ser una enseñanza que recorra todo el universo de la formación universitaria, por ejemplo, también. Un médico no tiene que saber filosofía para conocer al ser humano. Bueno, esto que planteás es decisivo. No sé si ya vamos a un corte, pero tenemos si 2 minutos. Si vamos... Podemos empezar tenemos 2 minutos, si te parece, y después... Bueno, en ese sentido lo aprovecho para transmitirte, a modo de respuesta, una experiencia que viví en Inglaterra cuando tuve oportunidad de ir a la Universidad de Cambridge, acompañado por mi hijo que vive en Londres, a dar una charla sobre literatura latinoamericana. Y en esa charla yo pretendía desarrollar algunas ideas sobre literatura argentina, y el director del departamento de literatura latinoamericana, que es un profesor inglés, me dice: mire, tengo mucho interés en que conozca usted hoy al profesor de economía del posgrado de la carrera de economía, que es un profesor escocés que, cuando yo le conté que usted venía, me dijo que le gustaría conversar con usted, y yo me quedé sorprendido. Le digo: pero ¿y profesor de economía que quiere conversar conmigo? Sí, ya va a ver usted el motivo, no se lo adelanto. Cuando usted esté conversando con él va a descubrir por qué. Y justamente cuando me encuentro con este profesor encantador, muy escocés, él me dice: mire, yo tenía interés en conocerlo porque sé que a usted le interesa mucho la obra de William Shakespeare, y sé que ha escrito un pequeño ensayo sobre Shakespeare en América del Sur, y entonces yo lo que le quería decir es que me gustaría invitarlo a una de mis clases para el curso de posgrado de economía. Ajá, ¿y por qué? Le digo yo. Y porque yo les estoy haciendo leer a mis alumnos Macbeth de Shakespeare. Mi desconcierto iba en aumento. Digo: ¿usted le está haciendo leer Macbeth a los alumnos de economía en un posgrado? Sí, claro. ¿Y sabe por qué?
porque quiero que conozcan mis alumnos cómo son los hombres que se dedican a hacer negocios, a ganar dinero y a planificar la economía. Oh, es extraordinario. ¿Te das cuenta? Notable. Claro. Bueno, ese es un gran profesor, ¿no? No hay duda. Gran profesor. Realmente la clase fue notable. Claro. Bueno, si te parece, ahora sí, vamos a escuchar un tema musical y volvemos sobre sobre esto porque te quiero contar. Tema. Pero te quiero contar muchas cosas sobre lo que averigüé acerca de esto en la Argentina. Fantástico. Vamos. Bueno, la exaltación de lo inútil, dice Gustavo Noriega. Gustavo Noriega, ni si hubiera escrito el epígrafe de lo que vamos a decir. A ver. Qué bien, Gustavo realmente, con su ironía característica, asocia lo inútil a la posibilidad de la lectura, del debate de ideas. Nuestro programa es también una exaltación en buena medida de lo inútil, siempre y cuando entendamos claramente que lo inútil es algo que podemos comprender muy bien si nos planteamos una pregunta. La pregunta, yo te diría, es esta: ¿se agota lo indispensable en lo inútil? ¿O se agota lo indispensable en lo útil? ¿Qué es lo útil? Lo útil, por supuesto, tenemos medianamente claro que es aquello que presta un servicio de rentabilidad a alguien y a una comunidad, pero lo inútil, lo que se considera inútil, allí donde reina el pragmatismo, es todo lo que excede una comprensión inmediata, puramente literal de las cosas. ¿Cuál es la utilidad de contemplar un atardecer, Jorge? Y aparentemente ninguna. Ninguna. ¿Qué sentido tiene mirar el horizonte? O escuchar una melodía. Todo eso no sirve para nada o sirve para otra cosa que lo que habitualmente comprendemos. Por eso me pareció también a mí muy lindo tomar ciertas emociones en cuenta, como por ejemplo esta reflexión de Woody Allen. Escucha, Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto, y yo no me encuentro nada bien. Impresionante, ¿no? ¿No? Claro, es que el tiempo, el valor del tiempo, ¿por qué somos temporales? En fin, vos sabés que sobre la base de todo esto, justamente intenté explorar un poco qué lugar ocupa en los programas de enseñanza secundaria el estudio de la filosofía. Y vos sabés que la filosofía entre nosotros se enseña en cuarto y quinto año, y explorando un poco las currículas de Córdoba, de La Pampa, de Misiones, de Río Negro, de Salta, de la provincia de Buenos Aires, me encontré con programas excelentemente preparados, muy, muy buenos, donde se parte incluso de la experiencia del alumno en relación a lo que pudieran ser los grandes temas de la filosofía, como la libertad, la identidad, la necesidad de preguntar, y con una bibliografía realmente valiosa que va desde Platón a Edgar Morin y atraviesa el pensamiento de Agustín y se ocupa también de la lógica. Vos te das cuenta que desde el punto de vista programático, buena parte de los programas que tienen lugar para enseñar filosofía en el país son excelentes, pero el problema viene aquí, y aquí te convoco para cambiar ideas conmigo. Resulta que si la filosofía se enseña a partir de cuarto año, y la Argentina es un país con casi un 60% de alumnos secundarios que abandonan la escuela antes de llegar a cuarto año, no es la filosofía solamente la que queda fuera del programa, sino el alumno como tal, en virtud de un país donde las causas sociales, económicas, pandémicas y políticas hacen con que la enseñanza secundaria peligre como recurso fundamental de formación de nuestros jóvenes. Claro. Es impactante lo que decís, ¿no? Y bueno, es para pensar que a los graves problemas que tenemos en la Argentina,
nosotros siempre insistimos que la educación es uno de esos nudos que los políticos nunca tienen tiempo de desatar, ¿no? Por estas mismas razones que explicábamos al comienzo del programa y por estas mismas razones que explicaba Ariel Korenberg, ¿no? Porque no sabemos muy bien a qué se dedican. Bueno, pienso que es un tema de reflexión muy profundo, ¿no? Quiere decir que hay una gran cantidad de chicos que pasan ocasionalmente por la escuela secundaria, pero que jamás van a recibir una noción de filosofía, salvo que sean autodidactas. Es tremendo. Y todo eso en virtud de problemas que atañen, como vos lo recordabas en tu editorial, a la existencia de un 40% de pobres en el país, a un 50,9% de inflación en el país, es decir, obstáculos estructurales que provienen de la ausencia de programas políticos capaces de aprender del fracaso, y generar alternativas. ¿No es este un problema de filosofía política? Claro. Y me pregunto, Santiago, si, voy a ser un poco irónico, pero si no deberíamos empezar porque los políticos aprendan filosofía, ¿no? Esa es una ironía, pero es también una demanda muy profunda. Porque ¿qué significa en el caso de los políticos aprender filosofía? Aprender a pensar. ¿Y qué es pensar? Pensar es poder rever los presupuestos que sostienen una comprensión de la realidad y que si hay un proyecto ético en la concepción de la política, si lo hubiera, evidentemente llevaría a una revisión profunda de esos mismos presupuestos para generar preguntas orientadoras que hoy en día yo creo acosan y deben acosar a la oposición si quiere ser una alternativa de gobierno. Porque si la oposición no tiene las preguntas fundamentales suscitadas por el fracaso de las respuestas dogmáticas y autocráticas, pues entonces realmente no estaremos ejerciendo la política como una actividad que demanda pensar. Claro. Me quedaba ahí boyando esta duda, ¿no, Santiago? Así como vos miraste con, diría, a ver, entusiasta espanto, no sé si se puede utilizar el oxímoron, la pregunta de la ironía más que el oxímoron del profesor escocés. Sí. Cuando vos llevas esta prédica sobre la filosofía al campo de los políticos, sobre todo, porque no hablo de tus alumnos, porque está claro que si van a estudiar filosofía con vos es porque les interesa. Claro, pero claro. A la gente que habitualmente lo ve como una bueno, poco práctico para volver al inicio pérdida de de esta tiempo. conversación. Pérdida de tiempo. Este hombre está bien, qué lindo, qué culto que es. Me gusta escucharlo hablar. Pero ¿cuánto de eso hay receptividad? ¿Cuánto de eso vos notás que mueve sentimientos y conmociona pensamientos, ¿no? Sí, yo te diría que la interlocución entre el intelectual y el político en una democracia es siempre posible, no digo fructífera, pero es siempre posible. En un régimen que no sea democrático es perfectamente prescindible y doblemente impugnable. Primero porque es peligrosa y después porque la autosuficiencia del autócrata no demanda ningún intercambio. Pero allí donde el proyecto republicano y democrático está vivo como anhelo, como necesidad, esa interlocución yo la he vivido en el pasado y creo que se puede seguir viviendo precisamente porque hay una necesidad muy honda en quien concibe la democracia y la república como configuraciones indispensables de lo político-social. Hay en esos políticos una necesidad de renovar el repertorio de presupuestos sobre los cuales se edifica una sociedad. Es necesario. A veces, como en el caso de Sócrates, la cosa puede resultar muy peligrosa.
Pero más allá del peligro está también la posibilidad y la oportunidad. A mí me parece que la historia de la cultura occidental contemporánea demuestra hasta qué punto los filósofos pueden llegar a tener esa posibilidad de interlocución, aunque muchas veces también, digámoslo, Jorge, los filósofos caen en posiciones dogmáticas, rígidas, como la que hemos visto en el orden político, en Jean-Paul Sartre, como la que hemos visto en el caso de un Laclau, como la que vemos muchas veces en quienes, teniendo la posibilidad de no abandonar las preguntas que incomodan, optan por encerrarse y clausurarse en la certeza. Claro. Déjame que te pregunte entonces si el concepto de intelectual orgánico, que estuvo muy en boga en los años 60, 70, es un concepto contradictorio. ¿Se puede ser un intelectual orgánico y pensar? Yo creo que no, que los dos sabemos por experiencia, cuando hemos buscado el intercambio con aquellos que, no coincidiendo con nosotros, defendían una posición distinta, pero eran orgánicos justamente, no podían tolerar el intercambio porque lo que requerían era sumisión a una ideología. Un intelectual, creo yo, es fundamentalmente alguien que no puede inscribirse en la sumisión. No puede inscribirse en la sumisión. No acepta liderazgos inequívocos, ni santifica los dogmas que puedan orientar ese pensamiento inequívoco. Un intelectual es un desvelado, como el violinista de Federico Muján. Es alguien que quiere aprender y no arrogarse el saber como un absoluto, ¿no? Claro. Me parece que, mira, justamente recordaba unas preguntas de Stephen Hawking que me encantan recordar para dar idea de lo que es un filósofo, ¿no? Sí. Él, que es un físico, o fue un físico notable. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la relación que mi vida guarda con el hecho de habitar el cosmos? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Qué relación guardan las palabras con las cosas que nombran? Aquí tenemos el porqué de la libertad indispensable que debe caracterizar al pensador. El pensador es primordialmente deudor de las preguntas y no un idólatra de las respuestas, me parece. Claro, ¿no es cierto? Interesante, ¿no? Y me preguntaba... volvía un poquito al comienzo de nuestra conversación, este tema que vos trajiste con tanta preocupación, ¿no? El 40% de los chicos, 40,6% de los chicos son pobres. No van a llegar a estas preguntas, no van a llegar en la secundaria a concluir sus estudios, difícilmente lo hagan, habrá excepciones. ¿Cómo estamos formando a chicos pensantes con este criterio que vos planteabas, ¿no? Es una máquina de reproducir ignorancia la que estamos creando. A medida que la ideología se apodera de la educación, sin duda alguna, estamos haciendo eso. Por eso es tan importante tomar en cuenta, ¿no?, el contraste desgarrador entre currículas o programas de enseñanza de filosofía para cuarto y quinto año del secundario, que son realmente buenos, realmente interesantes, porque han sido elaborados por maestros que tienen una sólida vocación por la materia, y una realidad social, una realidad económica, que sencillamente impide que los chicos hagan del secundario una experiencia posible de educación, sobre todo en la escuela pública, donde cada vez más se convierten esos centros educativos en centros de subsistencia para terminar siendo centros de deserción, ¿no? Claro. Esto es muy doloroso y muy cierto, además, ¿no? Claro, y es una máquina también de alimentar la postración, la dependencia de los ciudadanos, porque los ciudadanos ignorantes, los ciudadanos que no pueden acceder al conocimiento, lo que hacen es habilitar que las élites que sí pueden acceder se sigan sosteniendo
Por lo tanto, es profundamente antidemocrático lo que estamos haciendo. Estamos dando pocas posibilidades de ampliar el espectro de la inserción en el poder, en las decisiones, en la economía, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, así lo planteaba Centro Editorial. ¿Qué discutimos hoy en la Argentina? ¿Cuál es el proyecto de nación que estamos llevando adelante? Y aquí volvemos de nuevo a una caracterización posible de la filosofía. Fíjate vos, a medida que los ciudadanos se ven impedidos, siendo jóvenes, de totalizar sus estudios secundarios en el marco de un espíritu de libertad y de actitud crítica, pues entonces se alejan en realidad de la condición ciudadana. Porque el rasgo distintivo de la ciudadanía cabal no es solo, aunque sea indispensable, tener la oportunidad del trabajo, de la salud, de la educación en sentido general, sino también el del sostenimiento de un fortalecido espíritu crítico, de una capacidad de discernimiento en el cual las preguntas están llamadas a jugar un papel esencial, ¿no? Claro. Volvemos al drama también del dogma, ¿no? Esto que vos decías. Me pregunto, ¿qué tendrán en la cabeza algunas personas? Por ejemplo, ¿para qué sirve estudiar el griego? Bueno, me haces acordar algo triste. Yo me sonrío por tu pregunta, ¿no? Sí. ¿Para qué estudiar griego o latín? Vos sabés que cuando yo estaba finalizando mi carrera aquí en la Universidad de Buenos Aires, cuando el peronismo llegó al poder y se adueñó realmente de la educación universitaria, Sí. El montonerismo peronista decidió suprimir la enseñanza del griego y reemplazarla por una materia que se llamó pensamiento nacional. No se enseñó más griego. No, eran 3 niveles de griego, pero estaba impedido de cursar el que había hecho 2, de cursar el tercero, el que iba a empezar el primero, de poder cursarlo, porque se llegó a la conclusión de que el griego no servía para nada. Y más allá de la posibilidad de refutar esa hipótesis, mostrando el papel que juega en la cultura, en la formación de Occidente, la cultura griega, más allá de eso, hay algo esencial que estaba por debajo y que ese pensamiento dogmático intentó erradicar. En Grecia nace la filosofía. En Grecia nace la filosofía, nace en griego la filosofía. Y quien dice nace en griego en la filosofía, dice en griego nace la posibilidad de cuestionar la certeza, lo inequívoco, el dogma. Claro. Bueno, vos sabés que... Sí, decime. No, estaba pensando cómo todo se une, ¿no? Todo se une. Pensamiento dogmático, ideas prácticas, porque además el dogmatismo suele ser muy práctico, ¿no? ¿Para qué queremos griego? Vamos con pensamiento nacional, vamos a lo concreto, vamos a los bifes. Eso. Bueno, en los bifes estamos, con un 50,9% de la población, del 40% de chicos bajo la línea de pobreza, ¿no? Así es. ¿No? Esta mirada un poco orquestal, un poco sinfónica que estamos tratando de forjar y de extender a nuestros oyentes, aspira precisamente a mostrar algo que es decisivo, que es la interdependencia entre las partes, entre fenómenos que manifestándose en distintos escenarios guardan una íntima relación, yo diría, sintomática. Todos los campos que estamos abordando sintomatizan una problemática común, una idea de unidad que es indispensable. Y vos sabés, hoy estaba recordando que el próximo 27 de enero, se cumple un aniversario más, ¿no? del día de la conmemoración, del día de la memoria de las víctimas del Holocausto. El 27 de enero, ¿no? Se celebra un día más en memoria de las víctimas del Holocausto, pero también, fíjate esto, Jorge, hablando de interrelaciones. Vos sabés que un 27 de enero de 1756 nació Wolfgang Amadeus Mozart.
Mozart nació el mismo día en que el mundo ha decidido recordar en memoria de las víctimas del Holocausto la tragedia de lo que fue la Shoah. Y bueno, poco tiempo después de recordar esto me encuentro con un poema espléndido del poeta polaco Adam Zagajewski, a quien ya hemos leído en nuestra audición, sí. Pero un poema que se llama 27 de enero. Ajá. Y me gustaría muchísimo leerlo, no solo por la relación que él establece entre ambas cosas, sino por la profundidad con que plantea la cuestión de la doble, yo te diría, del doble semblante del hombre, la bestia que lleva al asesinato de 6 millones de judíos y a la guerra de un delirante que sumergió a Alemania en la tragedia de esa guerra, y del otro lado a Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno, no sé si querés que lo hagamos así o que respiremos con un temita, como vos lo dices. Respiremos con un tema y después vuelvo con el poema. Volvemos porque es... vamos a necesitar oxígeno. Sí. Bueno, y estábamos, Santiago, sí, hablando de la coincidencia entre el día del Holocausto y Mozart. Y vos vas a contarlo de una manera particular. Bueno, sí, recordando esta coincidencia tan contrastante, desgarradora y sin embargo tan reveladora, ¿no? Que es que el 27 de enero se conmemora el Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto y también el aniversario del nacimiento nada menos que de Mozart. Y a propósito de esto, justamente un gran poeta contemporáneo de lengua polaca, Adam Zagajewski, escribió un poema titulado 27 de enero que dice así: un día helado, un sol frío, un blanco aliento, pero aquel viernes no estábamos seguros de qué teníamos que celebrar y qué lamentar, porque se conmemoraba a la vez el día en memoria de las víctimas del Holocausto y el solemne aniversario de Mozart. Nuestra memoria no sabía qué hacer, nuestra imaginación estaba perdida. La vela en el alféizar lloraba. Nos pidieron que encendiéramos velas, pero de los altavoces llegaba la música tranquila del joven Mozart, rococó, la época de las pelucas argentadas y no de los cabellos grises que conocimos en Auschwitz, época de grandes vestidos y no de la desnudez, de la esperanza y no de la desesperación. Nuestra memoria no sabía qué hacer. La imaginación se perdía en conjeturas. Qué impresionante, ¿no? Este bosquearte para la conjugar vela en el alféizar y Mozart sonando, ¿no? Ajá. Que ajá. Muy este es nuestro mundo. Claro. Este es nuestro mundo aún hoy. Este es mundo hoy. Qué oportuno con todo lo que veníamos hablando, ¿no? Ese contraste. Creo que sí. Ese contraste entre la dureza de los datos y la música de Federico, otra vez, ¿no? Las dos caras que nos acompañan, una que nos aplasta y la otra que nos tira un cabo para que nos agarremos. Muy bien, y nos reconstituye, porque qué equivocado está el sentido común cuando, después de haber leído un poema o meditado una página de filosofía o escuchado una melodía, decimos, o dice él, volvamos a la realidad. No, la realidad son ambas cosas.
Ambas, Claro. indispensables. No podemos Claro. perder de vista la vela en el Alféizar, pero pobre de Claro. nosotros si dejamos de escuchar a Mozart, ¿verdad? Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, y nuestra pregunta me parece que se impone, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué hacemos esto? Esa pregunta que vos, Claro, inquietante claro. que vos decías, ¿para qué enseñar filosofía en la escuela? ¿Para qué el griego? Claro, ¿Por qué, claro. no? ¿Qué sentido absurdo de la existencia? Mirá, cuando tratamos de agotar la vida en el puro pragmatismo, en aquello que tiene sentido o un sentido perfectamente discernible, en el fondo estamos prescindiendo de nosotros, que somos también un enigma. También somos un enigma. Yo siempre digo que deberíamos aprender a mirarnos al espejo y cada tanto al mirarnos tratarnos de usted. Qué De interesante. usted. Desconocernos es una manera de estar más cerca de nosotros. Y la filosofía brinda esta oportunidad como la brinda el pensamiento en cualquiera de los campos donde se lo ejerce con libertad, ¿no es cierto? Qué lindo, qué lindo. Ojalá que nos escuchen aquellos que tienen la posibilidad, aunque sea de torcer un poquito el rumbo, ¿no? Creo De que cambiar esa sería idea. Sí, sí. Bueno, nosotros aspiramos a eso, Santiago. Hoy se nos agota el tiempo, podríamos seguir hablando horas, pero bueno, son las 2 de la tarde, vamos a entregar a la continuidad de la radio, de la programación de la radio, y nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene, ¿te parece? Nosotros nos despedimos hasta el domingo último de enero para volver después en el mes de marzo. Te dejo Qué un lujo ser tu abrazo. amigo, ¿eh? Qué Igualmente lujo. te dejo un abrazo y gracias por el trago. Es que, bien merecido, bien ganado hoy, más que nunca. Te mando un Un gran abrazo. abrazo. Chao viejo, hasta la próxima. Chao.